El pasado 9 de febrero, de forma sorpresiva, conocimos que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua escarcelaba a 222 presos políticos. Los embarcaba en un avión, luego aterrizaron en los Estados Unidos. Pero no solo eso, también les despojaba de su nacionalidad en un hecho insólito. El asunto no terminaba allí, porque luego se conoció que también despojó de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses. Entre estos, el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y otros ciudadanos que de alguna forma han sido críticos con su gobierno. Y es que Daniel Ortega, como buen dictador, se ha estado llevando por delante a todo aquel que piense diferente, todo aquel que le cuestione, que le critique. Una de las personas afectadas es el defensor de derechos humanos, Uriel Pineda. Recordemos que hablábamos con Uriel Pineda hace menos de un mes aquí en el Café Mañanero y hablábamos de toda esta situación preocupante en materia de derechos humanos. Él además es periodista, columnista. Lo saludamos a esta hora en México, donde se encuentra radicado. Uriel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y ante todo nuestra solidaridad al ser despojado de su nacionalidad. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias, Jorge, y también agradecerte por permitirme estar en tu espacio para compartir con tu audiencia algunas reflexiones en torno a esta nueva arbitrariedad del régimen encabezado por Daniel Ortega. Quisiera en primera instancia conocer eh, su opinión, cómo ha recibido esta decisión de Daniel Ortega y por otra parte, pues también una valoración de lo que ha sido la reacción de la comunidad internacional. En primer lugar, la decisión del gobierno de España de ofrecerle la nacionalidad a las personas afectadas. Se han sumado también el gobierno de Chile de forma explícita y crítica y quizás de una forma un poco más tibia, pero es de valorar. Argentina, que también ha dicho que quien solicite la nacionalidad se la van a entregar. Estamos ante un nuevo escenario de la persecución del régimen de Daniel Ortega a sus ciudadanos. Antes que nada, y yo creo que es importante ser insistente en este sentido, la nacionalidad nicaragüense, digamos, quienes tienen su nacionalidad de origen, como es mi caso, quienes nacieron en Nicaragua o quienes son hijos de padre o madre nicaragüense, tienen, digamos, una nacionalidad con carácter indisponible como bien jurídico. ¿Por qué? Porque el artículo 20 de la Constitución dice que nadie puede ser privado de su nacionalidad, que es por un lado la obligación para autoridades estatales del respeto a ese derecho y por el otro lado se establece que la nacionalidad nicaragüense en el mismo artículo es irrenunciable. Es decir, estamos hablando de un bien jurídico indisponible tanto para las autoridades como para las personas. Simplemente no se puede renunciar. Y a pesar de, de esta categoría que se le otorga a la nacionalidad en Nicaragua, Daniel Ortega promovió una reforma constitucional que es abiertamente ilegal para poder despojarnos de la nacionalidad, pero además es una reforma constitucional inacabada, porque para que se reforme la constitución en Nicaragua se necesitan dos legislaturas, es decir, debe haber una aprobación sobre el cambio a la constitución este año y debe haber una aprobación o debe de confirmarse esa reforma al siguiente año, cosa que no ha ocurrido. Y sin perjuicio de ello, aplicó una disposición constitucional que todavía no es vigente. De ese tamaño es la gravedad del hecho o la arbitrariedad del despojo de la nacionalidad para quienes nos ha afectado. Ahora bien, creo yo que esto genera unos conflictos importantes, unas situaciones complicadas para todas las personas que somos víctimas. Te planteo mi caso específico. Yo soy residente, mi estatus
migratorio en México es residente permanente, las residencias están vinculadas a las nacionalidades de origen. De manera tal de que hay un limbo jurídico que ni las propias autoridades mexicanas tienen claridad, por ejemplo, cómo brindar atención en estos casos, porque en mi caso, al no tener otra nacionalidad, yo quedo en condición de apatridia. Y en ese sentido es importante el llamado a la comunidad internacional para brindar la protección que corresponde, ya sea apátrida, que sea refugio, que sea asilo, para que no quedemos en una situación de indefensión. Y por eso las reacciones tanto del gobierno de España como de Chile y de Argentina en el ofrecimiento de un estatus migratorio que permita residir en el país y eventualmente la adquisición de la nacionalidad. Y eso es muy importante, pero también es importante ponerle un límite al régimen Ortega Murillo en este sentido, de manera tal de que revestiría de mayor utilidad el desconocimiento de esta resolución por parte de instancias internacionales en materia de derechos humanos. En lo personal, interpuse una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y apelé al efecto extraterritorial de esta medida arbitraria que violenta mi derecho a la nacionalidad, a efectos de que se haga el llamado a los países del continente americano a brindar la protección a las personas que se han visto afectadas sin, digamos, trámites revictimizantes, entre otras cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque la comunidad internacional finalmente tiene el poder de limitar el ejercicio de estas arbitrariedades por parte del régimen Ortega Murillo y es a lo que deberíamos de aspirar todos los nicaragüenses que hemos sido afectados con esta medida. ¿De qué manera puede evitar la comunidad internacional estas decisiones de Daniel Ortega? Yo creo que la respuesta de condena es muy importante para sensibilizar tanto a la opinión pública en sus respectivos países como a las autoridades que van a terminar atendiendo a las personas que están en mi misma condición, ¿no? Es decir, en una situación de despojo arbitrario de la nacionalidad. Eso es importante. Más importante es el ofrecimiento de alternativas jurídicas, como lo ha hecho España, lo ha hecho Chile y lo ha hecho Argentina. Pero todavía, digamos que revestiría mayor importancia el desconocimiento de la medida. ¿Por qué? Porque si bien Daniel Ortega hace y deshace en Nicaragua, es importante limitar el efecto extraterritorial que tiene esta medida y es dejarnos en un limbo jurídico. Pero ¿por qué esto es importante? Porque hay que tener presente que las 316 personas que hemos sido afectadas con esta medida es un universo amplio que hay, digamos, los rostros visibles de la oposición en Nicaragua, defensores de derechos humanos, intelectuales, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta gente, todas estas personas ejercemos una labor de denuncia internacional sobre la situación de violaciones a derechos humanos que se vive en Nicaragua. Entonces, el despojarnos de nuestra nacionalidad nos genera inconvenientes prácticos y limita nuestra movilidad. Al limitar nuestra movilidad, lo que se está haciendo finalmente es atacar todo este activismo que se encuentra en el exilio en pro de los derechos humanos en Nicaragua. De manera tal de que lo que busca el régimen, más allá de castigarnos, como efectivamente lo está haciendo, es que se inmovilice este activismo, es que nos distraigamos en la resolución de nuestra situación jurídica, en la definición de esta situación jurídica y de alguna forma nos olvidemos o nos desarticulemos de lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que es la denuncia internacional sobre las violaciones, las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Entonces, como ese es el objetivo principal del régimen, creo yo que ese debería de ser el centro de acción de la comunidad internacional. Entonces, desconocer la medida, permitir a estas personas afectadas viajar, porque es que perdemos nuestro documento de viaje, que es el pasaporte, ¿no? Para continuar con este ejercicio en pro de los derechos humanos
en Nicaragua. Entonces, a eso le apunta el régimen, a eso debería apuntalar también la comunidad internacional, a garantizar no solo la protección, sino la libre circulación para continuar con nuestra labor de defensa y promoción de derechos humanos. Uriel, usted que es abogado defensor de derechos humanos, ¿cómo le ha sentado esta decisión del gobierno de su país de cancelarle su nacionalidad? Bueno, en principio, por sorpresa, yo creo que ninguna de las personas afectadas esperaba esto. Luego hay una sensación de desconcierto, de incertidumbre, porque pues en el caso mexicano, a pesar de tener una legislación amplia sobre refugio, eh, de cierta forma hay vacíos legales que no tenemos claridad de cómo proceder. En mi caso, pues he tocado o he demandado a Cancillería que desconozca la medida por esta medida tener un efecto de que me deja en situación de apatridia. Y entonces también he acudido a las instancias especializadas internacionales como ACNUR, donde se me ha brindado, digamos, orientación, pero al mismo tiempo han ofrecido sus buenos oficios para colaborar con las autoridades mexicanas. Pero lo cierto es que los mismos abogados especialistas en temas migratorios tienen dudas de cómo proceder en este sentido, porque son situaciones no previstas en la legislación. Para que te des una idea, desde el año 73 en América Latina no se daba la privación arbitraria de la nacionalidad a alguien que fue justamente en la dictadura de Augusto Pinochet respecto del ex canciller de la administración de Salvador Allende, quien además, por cierto, fue asesinado en la ciudad de Washington. Lo que quiero decirte con esto es que es un hecho, a pesar, digamos, de las vicisitudes y de la inestabilidad política en Latinoamérica, que no se realizaba desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Aunque sí hay que admitir que legislaciones como la cubana contemplan este tipo de medidas. Por otra parte, quisiera conocer la opinión sobre la decisión del gobierno precisamente de Chile, ¿no? De ofrecerles la nacionalidad. Quisiera saber si usted la va a aceptar. Y decía que se están viendo reacciones en esta misma línea de otros países. El primero en hacerlo fue España, ofreciéndole la nacionalidad a los 222 primeros opositores despojados de su nacionalidad. Luego a ese grupo de 94, entre los que se encuentra usted. Y también Pedro Sánchez dijo que estaba dispuesto a concederle la nacionalidad a todos aquellos que fueran expatriados en un gesto de rechazo a la decisión de Daniel Ortega y por supuesto también un gesto solidario y humano a quienes están padeciendo estas decisiones. Pero por otra parte, hemos visto un silencio de México, el país donde usted se encuentra. ¿Cómo interpreta el silencio del gobierno de México? No quiero comprometerlo, pero usted es un abogado defensor de derechos humanos y nunca calla ante estas situaciones. También de otros países de la región con mucho peso político, no solo en la región, sino a nivel internacional, como es el caso de Brasil, eh, Colombia, que lo dice con boca chiquita, simplemente que le preocupa un poco lo que está pasando allí, pero hay quienes sí lo dicen claro y contundente, como es el caso del gobierno de España y el gobierno de Chile. ¿Cómo interpreta estas reacciones, Uriel? Y disculpe que de pronto matice tanto sobre este tema, las reacciones internacionales. Aquí hay como varios elementos. Partiendo del tema mexicano, bueno, México es una de las economías más grandes del mundo, al igual que Brasil. Entonces, no solo tienen un peso específico de manera económica, sino también política. La política exterior del presidente López Obrador ha sido de no intervención, pero esta no intervención, en primer lugar, no tiene cabida en la era de los derechos humanos, por decirlo así. Por otro lado, o al menos desde mi perspectiva profesional como abogado de derechos humanos, por otro lado,
me parece que hay un doble rasero, es decir, la prontitud de respuesta y reacción al caso boliviano, al caso peruano, y por otra parte el silencio ante el tema de Nicaragua, me hace suponer y me hace pensar además en una frase muy utilizada en México donde se dice que eh, el, la forma es fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el silencio también tiene en el fondo de vela una postura del presidente López Obrador, no sé si de complicidad, pero al menos es un silencio que termina favoreciendo la postura de Daniel Ortega, a pesar de las implicaciones prácticas que tiene. Tengo conocimiento que en México estamos al menos 4 personas en esta situación, ¿verdad? Que estamos incluso en situaciones jurídicas distintas, ¿no? Pero que no hemos encontrado el eco o el respaldo de la protección internacional que se nos debería de brindar en las autoridades. Hasta el momento, el día de ayer, hace poco menos de 24 horas, cuando fue interpelado directamente el presidente López Obrador sobre el tema, lo eludió y prometió pronunciarse el día de hoy. Esperemos que en las próximas horas haya un pronunciamiento al respecto, ¿verdad? Ahora bien, desde la perspectiva latinoamericana, siento que México ha perdido liderazgo. Y no solo liderazgo regional, sino liderazgo, digamos, en su identidad ideológica o política. El primero en reaccionar, pues el presidente Boric, naturalmente el presidente Petro en Colombia, aunque no ha hecho mayor ofrecimiento que la condena y la solidaridad con quienes hemos sido privados arbitrariamente de nuestra nacionalidad. Pero hay que tener presente también que el presidente Fernández en Argentina guarda identidad ideológica con el propio Ortega y a pesar de ello se ha pronunciado y ha hecho ofrecimientos humanitarios en este sentido. De manera tal de que la postura de México para muchos nos resulta incomprensible y sobre todo distante de su tradición de protección humanitaria. Y eso es tal vez lo más preocupante. En lo personal creo que no necesariamente es el sentir de toda la administración del presidente López Obrador, sin embargo, es lo que ha imperado hasta el momento. Yo deseo el cambio de postura y un apoyo abierto en este sentido. ¿Por qué? A pesar de los ofrecimientos de protección e incluso de naturalización que han hecho estos países, hay que tener en consideración la situación particular y la situación jurídica de cada quien. Muchas de estas personas, sobre todo este grupo de 94, ¿verdad? Han salido del país en el contexto de la represión y se han acogido, digamos, ya sea al asilo o al refugio, según la legislación de cada país que los ha acogido. Y eso le brinda una protección. ¿Por qué? Porque tienen una protección internacional que además les otorga un documento de viaje, que no es mi caso. Pero no es el caso de todo el mundo, porque la regla pareciera ser que quedamos en una situación de apatría. ¿Por qué? Porque no tenemos una doble nacionalidad y es eso lo que debe de atender la comunidad internacional. Pero el otro factor a considerar es el arraigo. Es decir, yo agradezco muy sinceramente el ofrecimiento argentino, el ofrecimiento chileno y el español, pero en ninguno de esos países yo tengo algún nivel de arraigo, algún familiar o algo que me permita llegar y establecer mi residencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente mi destino natural o mi acogida natural debería de ser México. Obviamente esto también cambia de persona a persona y eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí la importancia de retomar lo que te decía al inicio, que haya un desconocimiento generalizado de la comunidad internacional de esta medida, que permita, digamos, resolver favorablemente la situación que enfrentamos los nicaragüenses que hemos sido privados arbitrariamente de nuestra nacionalidad.
Uriel, ¿y ya conoce las condiciones para otorgarle esa nacionalidad por parte de estos países que se le han ofrecido? España, Chile y Argentina. Bueno, en el caso de España se hizo la consulta en el Consulado General Mexicano, las personas afectadas, eh, eh, digamos, hicimos la consulta correspondiente. Lo que se nos informaba era que a pesar de que el ofrecimiento es público, todavía no ha entrado, digamos, en vigor los lineamientos y hasta entonces está pendiente, digamos, entre los requisitos que deben de ser cubiertos y naturalmente el tema de la temporalidad y las condiciones de lo misma. Eh, Supongo yo, pues el anuncio también tiene algunas horas hecho por Chile y Argentina, que va en el mismo tenor. Entiendo que el caso chileno, el ofrecimiento va en cuanto a la estadía legal con aspiración a la naturalización o al proceso de naturalización, pero no el pase directo a la nacionalidad chilena. En todo caso, estos matices, al igual que el caso español, estamos en una situación inédita. O sea, esto no se daba, ¿no? Y habrá que encontrar, digamos, la hoja de ruta o el establecimiento de la ruta crítica para justamente materializar estos ofrecimientos. Supongo, naturalmente, que serán requisitos bastante flexibles, considerando que mucha documentación que normalmente es requerida en estos procesos no vamos a tener acceso, porque además dentro de esta resolución judicial se instruye al órgano electoral cancelar nuestro registro, de manera tal que nosotros no podríamos acceder a una partida o un acta de nacimiento nicaragüense, ¿no? Entonces tendrán que ser requisitos excusados, ¿no? De alguna forma. Finalmente, quisiera saber si van a denunciar estos casos ante instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, que denuncia cabe, teniendo en cuenta que se trata de una violación clara de los derechos humanos. Una más por parte de Daniel Ortega. Yo diría que no solo es una violación clara, es una violación grave. ¿En qué sentido es grave? Dentro de los derechos humanos hay, digamos, dos categorías básicas de derechos humanos y son los derechos humanos del núcleo esencial o núcleo duro, es decir, un Estado no puede matarte, un Estado no te puede privar de tu nacionalidad, un Estado no puede acusarte sin un debido proceso, por ejemplo. Esos son elementos, un Estado no puede torturarte, esos son elementos esenciales y se le conoce como el núcleo duro, los derechos humanos, y eso es lo que está afectando Daniel Ortega. Sobre el uso de instancias internacionales, lo primero que te puedo decir es que en mi caso, yo hice o ya formalicé solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efecto de que, digamos, la comunidad internacional regional, quienes son suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, le brinden la protección a las personas que hemos sido afectadas en este sentido, ya sea el carácter de apatridia, ya sea el carácter de refugio o de asilo. Y por otra parte, se brinden las facilidades para la obtención del documento de viaje y se superen de alguna forma todos los obstáculos materiales que puedan dificultar este proceso para evitar un efecto revictimizante. Veremos cómo se pronuncia, esto tomará algún tiempo. Y naturalmente también hay otras instancias internacionales a las que se puede acudir dentro del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, recordemos que Naciones Unidas tiene una configuración más conciliatoria, es decir, a pesar de la denuncia, pueden hacer llamados y pueden hacer, digamos, recomendaciones no vinculantes a el Estado de Nicaragua para revertir esta situación. En cuanto a la Corte Penal, fíjate que aquí hay una categoría interesante, pues, porque toda esta política represiva que ha mantenido el régimen durante los últimos 4 o 5 años implica un elemento de contexto sistemático de ataque a población civil donde constantemente se violan los derechos humanos. Entonces, al acreditarse ese elemento de contexto
y haber un resultado específico, que es la deportación forzada en el caso de los presos políticos, y en el caso de las otras 94 personas nos afecta por una violación a nuestros derechos fundamentales, y en consecuencia se considera un delito de persecución desde la perspectiva de crimen de lesa humanidad. Quiero darte un dato interesante que yo creo que ni siquiera la dictadura tiene en el radar. Aunque Nicaragua no es suscriptor de la Corte Penal Internacional, eso supone que el caso no puede llegar a la Corte Penal Internacional. Pero España, de conformidad a la ley orgánica del Poder Judicial, que no puedo precisar el nombre en este momento, reconoce un principio que se conoce como la jurisdicción universal. Si los nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad nos acogemos a la nacionalidad española, esto crea materialmente una posibilidad de enjuiciamiento por estos crímenes de lesa humanidad en España. Y ojo, porque el principal obstáculo es que estos crímenes afectasen a ciudadanos españoles. Entonces, el ofrecimiento del gobierno español no se limita a una acogida, también abre la puerta de acceso a la justicia para las víctimas en Nicaragua. Esperamos entonces esa esperanza, esa vía que se abre con este ofrecimiento de España de otorgarle nacionalidad a todos los expatriados nicaragüenses. Un régimen que parece haber pasado todos los límites imaginables, Uriel. La verdad es que sí, veíamos una represión por parte del régimen de encarcelar y creíamos que lo habíamos visto todo, pero este hombre parece haber enloquecido. A mí me llama también poderosamente la atención que en un principio gobiernos de la región como el de Argentina, se dice que también el de México, el de Colombia, intentaron mediar para la liberación de los presos políticos y no fue posible. Finalmente se logró con los Estados Unidos y eso todavía es un misterio. No sé si usted tiene alguna información sobre ese particular, pero estamos ante un Daniel Ortega totalmente irreconocible, o por lo menos no pensábamos que llegaría tan lejos y parece no escuchar a nadie. Yo no sé, francamente, qué futuro le pueda deparar, pero sí efectivamente está llevando a los derechos humanos en Nicaragua a una situación totalmente deplorable y ojalá y se encuentre la forma de pararlo. Una vez más, le acompañamos en el sentimiento de frustración, tristeza que pueda tener usted y todos los expatriados tras haberles despojado de su nacionalidad y guardamos la esperanza de que la recuperen. Y por otra parte, como dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, la patria se lleva en el corazón y estoy seguro que Nicaragua está latiendo en el suyo y en el de todos los nicaragüenses que han sufrido esta nueva medida represiva por parte de la dictadura. Un fuerte abrazo, Uriel. Gracias, Jorge. Uriel Pineda, abogado defensor de derechos humanos, periodista, radicado en México, es nicaragüense. Repito, hace parte del segundo bloque de ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad. Hoy hablándonos de, lógicamente, cómo ve el panorama para él y las vías que se despejan. Y aquí encontramos una luz en el fondo de la oscuridad, la posibilidad del acceso a la justicia universal a través de España.